Vamos a orar un momentito, por favor, ahí donde están, hermanos, cierren sus ojos. Vamos a orar un momento al Señor. Y la palabra que vamos a compartir tiene que ver con este día especial. Vamos a hacer un paréntesis. Yo comencé una serie hace 2 domingos atrás titulada o basada en personajes poco conocidos de la Biblia. Hablábamos de aquella muchacha que el Señor utilizó, una chica que no le dio lugar a la rabia, a la ira, sino que abrió su boca y le testificó, le dio testimonio a la mujer de Naamán, el general asirio, y pudo ir y ser sanado y transformado por el poder de Dios. Y hablamos de esa chica desconocida, pero que ahí está. El domingo pasado hablamos de uno de los valientes de David, de Sama, un hombre que se paró y se jugó la vida peleando por un pequeño terreno lleno de lentejas, y hablamos de lo que todo eso representa. Y voy a seguir con esta serie de personajes poco conocidos, pero hoy hacemos un alto porque hoy tenemos que hablar sin lugar a dudas de la resurrección. Así que vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí tranquilos en tu presencia. Y vamos a abrir tu palabra con temor y temblor, Señor, y pedimos que en este día tan importante tú nos hables a nuestras vidas y podamos hoy comenzar una semana victoriosa, una semana bendecida, una semana donde veamos puertas abiertas y donde veamos cambios y donde veamos verdaderamente que tú estás utilizando nuestra vida y estás obrando en todos y en cada uno de nosotros conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Danos sabiduría, Dios mío, ayúdanos para poder oír tu voz y para poder captar tu mensaje en medio de todo lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, una vez más. Se han leído varias porciones del capítulo, aún no se ha leído todo, pero este capítulo es un capítulo monográfico, ¿vale? Es un capítulo que habla de un tema. Hay pocos capítulos en la Biblia que hablen de un solo tema desde el principio hasta el final. Generalmente hay capítulos que hablan de varias cosas en medio del mismo capítulo, ¿no? Pero en este caso tenemos todo el capítulo 15 de 1 Corintios que habla acerca del tema de la resurrección. Tenemos otros capítulos monográficos, por ejemplo, en 1 Corintios tenemos el capítulo 7, que habla de los problemas o de los posibles problemas que pueden haber en el matrimonio. Tenemos el capítulo 12 de Romanos, los deberes cristianos. Tenemos 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor. Así que hay varios capítulos en la Biblia que son temas monográficos. Y en esta ocasión, hablando acerca del tema de la resurrección, si miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas fue una persona diferente a todos los que le precedieron y a todos los que vinieron después de él, evidentemente. Dice la Biblia que él enseñaba con autoridad. No es que no hubiera gente que enseñara en aquella época. En la época de Jesús y antes de Jesús hubieron grandísimos y buenos maestros. Por ejemplo, Shammai, Hillel y otros grandes maestros. Bueno, ya si nos remontamos atrás, hablaríamos de Samuel, hablaríamos de Moisés. Pero ninguno de ellos jamás se puede comparar con la figura del Señor Jesús. Porque el estilo, la forma de exponer, de explicar principios profundos del reino de Dios, como lo hacía el Señor, nadie lo hizo. Eso lógicamente levantó envidias, levantó celo, porque los fariseos, los escribas, los saduceos de la época también intentaron enseñar y tener el monopolio, el control de la enseñanza para que la gente sí o sí tuviera que recurrir a ellos. Pero cuando le oían enseñar a él y cuando le hacían preguntas difíciles, la pregunta saducea, como se llama, ¿no? Preguntas para que respondieras lo que respondieras, te van a dar por todos lados. Si dices sí, mal. Si dices no, también. Si dices que hay que dar, has quedado en evidencia. Si dices que no hay que dar, también. Él salía airoso de todo problema aparente que le presentaban. Dice que enseñaba con autoridad y no solamente hablaba bien, no solamente tenía un carisma impresionante que era como un imán que atraía a la gente, sino que además luego las obras respaldaban las palabras. Sí, porque hay gente que habla muy bonito y tiene un pico y un léxico increíble, pero luego ve su vida y su carácter es un desastre. Y no hay respaldo de Dios, no hay fruto. Sí, habla muy bien, muy interesante, muy profundo, muy no sé qué, pero luego no hay fruto. En la vida del Señor Jesucristo hubo muchísimo fruto, muchísimo.
Él mismo llegó a un punto en el que dijo, si no queréis creer en mis palabras, descartarlas. Pero las obras que yo hago, nadie jamás las ha hecho entre vosotros. Así que por lo menos aceptar que las obras que yo hago son de parte de Dios. Y además con la autoridad con lo que lo decía. Porque llegó un punto en el que dijo, mira, ni lo que digo lo hago por mi propia cuenta, ni lo que hago lo hago por mi propia cuenta. Sino que todo lo que enseño, todo lo que comparto, todo lo que digo, todo lo que predico y todo lo que hago, lo hago porque mi Padre que me envió dice que esto es lo que hoy corresponde hacer. Así que ante eso... Ante ese argumento, ¿quién va a poner alguna objeción? ¿Te das cuenta? Dice la Biblia en Juan capítulo 3 que una noche tocó un gran fariseo, un principal entre los judíos. Quería hablar con el Señor, quería entrevistarse con el Señor. Y lo primero que le dice, Rabí, es mi maestro, sabemos que Dios te ha enviado, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, que había fariseos que reconocían que Jesús era un gran maestro, un gran orador. Pero de nada hubiera servido todo lo que dijo y todo lo que enseñó si al final no hubiera muerto en la cruz. Hubiera pasado a la historia como un gran maestro, hubiera pasado a la historia como un gran orador, con una elocuencia y un carisma tremendo, que utilizaba ejemplos que nadie jamás había utilizado, que sabía utilizar la palabra con una sabiduría espectacular, que enseñaba cosas que nadie jamás había enseñado. Él fue el primero que trajo el tema de el reino de los cielos. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y se ha acercado a través de él, a través de su misma persona. Pero repito, todo eso hubiera quedado en nada si al final no hubiera ido y hubiera cumplido la profecía de que tenía que morir crucificado entre dos malhechores. Hubiera quedado como un gran maestro y nada más. Pero la Biblia dice que incluso hasta su muerte, la forma como tenía que morir y lo que iba a decir y lo que iba a ocurrir colgado en la cruz, todo estaba escrito. Él levantó una expectativa que ya se había perdido en Israel hacía mucho tiempo. Antes de él ya habían venido otros haciéndose pasar por Mesías. Porque en la cultura judaica se cree hasta el día de hoy que en cada generación nace un Mesías. Pero ese que supuestamente es el Mesías no se da cuenta, se murió y se espera a que venga otro. Fíjate tú. Sin embargo, él no era uno más, sino que él dijo de sí mismo cosas que ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaías, ni Jeremías, ningún profeta dijo cosas como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso no lo había dicho nunca nadie. Nadie jamás había dicho cosas como yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, hizo declaraciones tremendas acerca de su propia persona. Una mujer una vez le dijo, me parece que tú eres profeta, porque tú me acabas a mí de descubrir cosas que nadie sabe. Y él le contesta en el Juan capítulo 4, ¿no? Si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías a él agua viva. Y la mujer no entiende el nivel profundo, elevado de la conversación. Y le dice, ¿agua viva? Pues si no tienes un caldero, no tienes nada para sacarla, ¿de dónde vas a sacar tu agua viva? Y el Señor mantiene una conversación con ella que transformó y cambió su vida. Esta mujer iba a esas horas de la tarde con un calor terrible para no tener que encontrarse con ninguna mujer en el pozo de Jacob, allí en Siquén, en Samaria, porque era una mujer que ya había pasado por muchas camas y había robado muchos maridos a otras mujeres y seguramente tenía una reputación pésima. Pero esta mujer se va a Samaria y yo no sé lo que contó, yo no sé lo que dijo, yo no sé cómo lo dijo, que dice que la ciudad entera salió a ver quién era aquel hombre que le había dicho la verdad a esta mujer y no le había caído mal, sino todo lo contrario, sino que ella llegó a un punto de decir, yo creo que tú eres el Mesías que tenía que venir, ¿verdad? Pero repito, si no hubiera muerto en la cruz, de nada hubieran servido sus enseñanzas. Pero si la vida del Señor Jesucristo terminó en una cruz, ¿qué hacemos aquí esta noche? ¿Recordar las enseñanzas de un muerto? ¿De una persona muy buena, muy carismática, que hizo milagros que nadie en la historia hizo, pero que al final la muerte acabó con él? ¿Qué sentido tiene estar aquí cantándole a un muerto?
Porque si Él no resucitó, como hemos leído esta noche, nosotros somos la gente más digna de lástima y de pena de toda la tierra. Porque hemos depositado nuestra fe, nuestra vida y nuestra confianza en un cadáver, en un muerto. Dice, ¿y vana es vuestra fe? Estáis creyendo en alguien que no tiene poder para ayudarte. Porque la Biblia dice categóricamente que los muertos no tienen poder ni para hacernos daño ni para hacernos bien. Porque están muertos. Ya pasaron a otra historia, a otra dimensión, otro nivel de vida. No tendríamos autoridad. ¿En nombre de quién oramos? Por cierto, les recuerdo a todos que cada vez que terminen de orar, siempre hay que decir en el nombre de Jesús. Porque si no, ¿en nombre de quién estás orando? ¿Bajo qué méritos, bajo qué cobertura te acercas tú a un Dios santo en tu nombre? El sumo sacerdote tenía que cuidarse y protegerse durante muchos días para no entrar contaminado, para no entrar inmundo a la presencia del Señor, porque podía caer muerto, fulminado en cualquier momento. Pero nosotros tenemos acceso al Padre, no porque somos buenos, no porque hemos dejado esto o aquello, sino a través del nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Si Él murió y no resucitó, no podemos orar en su nombre. No podemos orar por necesidades, por enfermos, por endemoniados. Ningún endemoniado sería libre de esas ataduras espirituales si el nombre de Cristo no tuviera poder y autoridad. Así que si Él hizo un ministerio maravilloso de enseñanza, de exposición de la palabra, y muere en la cruz, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues tampoco nos hubiera servido de nada, porque podríamos hablar exactamente igual de Buda, de Mahoma, de Confucio, de Krishna o de cualquier otro personaje de la historia, porque si al final murió. Pero hay una gran diferencia entre creer en esos maestros y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la piedra fundamental de nuestra fe. Y es que al tercer día, dice la palabra, que Él se levantó de la muerte. Y Él ha sido el único que verdaderamente ha resucitado. Toda la gente que nosotros decimos, Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, realmente fueron gente que volvió a la vida, revivieron, pero no fueron resucitados. Porque resucitar significa ser transformado en la esencia. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. Cuando el Señor resucitó del principal de la sinagoga, esa niña volvió a morir. Cuando los del Antiguo Testamento resucitaron, toda esa gente volvió a morir. Pero cuando una persona resucita, se produce una metamorfosis, un cambio de naturaleza. Ya ese cuerpo nuevo, transformado y glorificado, aunque tenga los mismos aspectos físicos, es un cuerpo que no tiene limitaciones ni de espacio ni de tiempo. Puedes traspasar paredes, puedes trasladarte de un lugar a otro sin necesidad de coger un coche, una caravana, un carromato, un camello, lo que sea. Así que por eso dice la Biblia que es el primero de la resurrección. Porque cuando el Señor Jesucristo resucita, aunque puede comer y hablar y tocar a la gente, la Biblia nos enseña que hay momentos en los que los discípulos están en habitaciones cerradas por miedo a los judíos y de repente Él se aparece en medio de ellos. Y cuando van aquellos dos caminos hacia Emaús y de repente lo reconocen, cuando lo reconocen, ¡pum!, desapareció de su vista y apareció en otro extremo del país. Por lo tanto, si nosotros en esta tarde estamos en este lugar, es no solamente porque sus enseñanzas son tremendas y nos han impactado, sin lugar a dudas. Las enseñanzas que Él da sobre la oración, sobre el perdón, sobre el amor, sobre la reconciliación, son increíbles. La famosa oración del Padre Nuestro, sí, muy sencillita, no me digas. Una oración tremenda, revolucionaria, porque tienes acceso al Padre y poder llamar a Dios Padre, amigo. Si te impacta su enseñanza, si te impacta su ministerio, si te impactan sus milagros, más grande que todo eso fue su muerte. Porque incluso hasta en la cruz, sin poder moverse, sin poder hacer nada para que se cumplieran profecías, hasta estando en la cruz la palabra seguía cumpliéndose. Hasta después de muerto la palabra seguía cumpliéndose. Dice la Biblia que ni un solo hueso de Cristo fue quebrantado. Y mira que le dieron, mira que le golpearon y lo humillaron, pero ni un solo hueso se lo partieron. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el cordero era sacrificado en Pesaj, en la fiesta de Pascua, había que cortarlo de tal manera que ni un solo hueso de aquel cordero pascual podía ser quebrantado, porque era como un tipo
de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser molido, crucificado, apaleado, escupido, maltratado, humillado, pero ni un solo hueso de Cristo fue quebrado. Y cuando Él está ya muerto en la cruz, dice la Biblia que la costumbre de la época era a los que todavía estaban con vida partirle las piernas. Más que partirle las piernas, lo que hacían es que donde apoyaban los pies, había como una especie de taco de madera clavado en la cruz, donde la persona se apoyaba. Y cuando tú le quitabas ese taco de madera, la persona caía y automáticamente la persona moría asfixiada. Se le terminaba partiendo literalmente el corazón. Así que al ladrón que vieron que no terminaba de morir, se dice que le quitaron ese taco, quedó ahí suspendido y murió en décimas de segundo. Al otro exactamente igual. Pero cuando fueron al Señor, vieron que estaba muerto, pero para comprobar que efectivamente estaba muerto y no se había desmayado ni sufrido un colapso, como por ahí se dijo en cierta ocasión, dice que lo que hicieron fue comprobar si efectivamente estaba muerto. Dice que le clavaron una lanza y no hacía, no brotaba, no había pulso, y por lo tanto dice que salió pleura, salió agua mezclada con sangre y dijeron ya está muerto. Y eso no fue casualidad, sino que la Biblia dice que no quebrarían ni un solo hueso suyo. Y la Escritura decía con unos detalles tremendos, que lo crucificarían, que lo colgarían, que le harían agujeros en las manos y en los pies, sin quebrarle ni un solo hueso, y lo crucificarían entre malhechores, pero sería enterrado como si fuera un rico. Y dice que había por allí un señor que tenía un sepulcro preparado, labrado en roca, en piedra, y él lo donó para que lo enterraran como si fuera una persona de la aristocracia. Eso no lo pudo elegir Cristo porque ya estaba muerto. Pero hay una palabra que Él dice en la cruz tremenda, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él sabía perfectamente, porque él era la palabra revelada, la palabra humanada, la palabra encarnada, la Torá hecha carne y hueso. Él sabía que la palabra decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. En el cuerpo de Cristo no hubo corrupción. Los gusanos no entraron y comenzaron a devorar sus carnes, sino que se mantuvo de una forma intacta, tremenda. Lo bajan de la cruz, lo meten en aquel sepulcro durante 72 horas. Ay, amigo. Pero dice la palabra de Dios que bien temprano en la mañana unas mujeres fueron, porque aún había acceso a la tumba, aunque había que rodar aquella enorme piedra que habían puesto allí, para poder terminar todo el proceso, no de embalsamarlo, porque los judíos no embalsamaban a los cuerpos, pero sí los preparaban con una serie de envolturas y de ungüentos, etc. Y dice que cuando llegaron, la tumba estaba abierta, estaba vacía. Y no es que se equivocaron de tumba, porque si se hubieran equivocado de tumba, la tumba real donde estaba, ahí seguiría. Por lo tanto, no tiene sentido salir corriendo a la ciudad de Jerusalén y decir: ha resucitado, no está en la tumba, está vivo. Porque al salir corriendo, por ejemplo, Pedro y Juan hubieran llegado a la tumba y le hubieran dicho: no sé ustedes de dónde sacan que ha resucitado, si aquí está dentro de la tumba. Por lo tanto, no es que se equivocaron, no es como los judíos hicieron creer en aquella época y sobornaron a la guardia y le dieron grandes sumas de dinero a los que custodiaban el sepulcro, de que sus discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo. No. Sino lo que ocurrió es lo que decía la palabra de Dios, que moriría en la cruz conforme a las Escrituras y resucitaría al tercer día. Si nosotros aceptamos su ministerio de enseñanza, su ministerio profético, su ministerio como sanador, su ministerio como orador, aceptamos que murió y nos paramos ahí, somos los más dignos de lástima de toda la tierra. Porque entonces, si no resucitó, ¿cómo podemos tener la garantía de que el Padre aceptó su sacrificio y su sangre fue derramada en nuestro lugar? Si Él permaneció muerto, eso quiere decir de que el Padre no aceptó su sacrificio en nuestro lugar. Por lo tanto, nuestros pecados no han sido perdonados. Pero no solamente no han sido perdonados nuestros pecados, sino que no hay esperanza de vida eterna. No hay esperanza futura. Y los que murieron depositando su fe en Él, perdieron el tiempo, porque no resucitarán, porque si Cristo no resucitó, nadie resucita. Y si no hay resurrección, Él tampoco resucitó. Por lo tanto, el argumento que Pablo va presentando en 1 Corintios 15 es el siguiente: si nosotros no aceptamos
que el Señor Jesucristo resucitó y volvió a la vida al tercer día, todo lo que hacemos es en vano, no tiene ningún sentido, estamos perdiendo el tiempo y estamos enseñando una mentira y estamos tratando de animarnos con una mentira y al final la mentira lo que nos va a terminar es esclavizando, cegando y perjudicando. Pero sabemos que la realidad es esta, que Él no está muerto, sino que Él vive, porque Él resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees en esta tarde? Fíjate qué poderoso es esto, que la Biblia dice: si tú crees que Él murió en la cruz, lo confiesas, lo dices públicamente con tu boca y crees que el Padre lo levantó de la muerte, serás salvo. Fíjate qué importancia tan grande le da a la Biblia a la creencia, al confesar que creo que murió y creo que resucitó. Eso es lo que produce transformación, cambio, y lo que hace que nuestros pecados sean perdonados, porque no hay otra forma, no hay otra posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados, sino solamente a través de lo que te acabo de mencionar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, menciona algo que yo quiero tocarlo, no voy a parar demasiado en esto, pero hay un argumento que Pablo presenta, que está en el versículo 29, y es el siguiente: no lo menciona porque está a favor, sino lo menciona como ejemplo, y vamos a aclararlo. Versículo 29 de 1 Corintios 15 dice: de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Es que acaso se puede una persona bautizar por uno que no está entre nosotros, por alguien que está muerto? La única secta que yo conozco en la actualidad que practica esto son los mormones. Los mormones sí se bautizan por familiares que no fueron mormones, que no se convirtieron a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, como así se llaman. Entonces tú puedes tener una ceremonia donde te puedes bautizar por familiares, por padres, amigos, primos, etcétera, que no se hicieron mormones, como ellos creen que solamente los mormones se salvarán. Los que no se bautizaron en vida se condenaron, pero tú que vives puedes bautizarte por ello. Esto no es algo nuevo, esto ya arranca de los tiempos, incluso antes de Jesucristo era una práctica pagana. Si mi padre no terminó de abrazar la fe y la creencia en el Dios que yo hoy en día sirvo y adoro, pues yo me voy a bautizar aunque esté muerto por él. Y Pablo no lo menciona como dándole credibilidad, como dándole importancia, así como diciendo, bueno, y por ahí los que se bautizan por los muertos, si no existe la resurrección, ¿por qué entonces se están bautizando? Como un argumento para darle peso y para darle importancia al hecho de que la piedra fundamental de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos abrazado lo que Él hizo y lo que confesamos con nuestra boca, es la resurrección. ¿Qué diferencia hay entre uno que tiene un Dios muerto y otro que también tiene un Dios muerto? Ninguna. Por eso cuando nosotros entendimos esto, dejamos de perder el tiempo yendo a procesiones. Porque las procesiones son un insulto a la soberanía de Dios. Porque las procesiones es sacar por las calles imágenes de talla hechas por las manos del hombre, que como hemos dicho 1.000.000 de veces, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen pies y no caminan. Cuando a nosotros nos llegó la luz, la verdad del Evangelio, de que el Señor Jesucristo no se puede representar en una imagen de oro, de plata, de madera o de lo que sea, y entendimos que Él no habita, que Él no se mueve de esa forma, sino que Él quiere estar contigo en tu corazón permanentemente, 24 horas al día, dijimos, adiós muy buenas, porque Él dice en su palabra que si le obedecemos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si eso lo leo en este momento un creyente aquí, lo puede creer totalmente, pero si lo lee un creyente en África, o lo lee un creyente en Asia, o lo lee un creyente en cualquier otra parte del mundo, a todos le está diciendo lo mismo, en el mismo momento. Quiere decir que si un creyente en cualquier continente o parte del mundo lee esa promesa y la cree, lo que estamos diciendo sin querer o inconscientemente es que Cristo está vivo, y que Cristo es omnipresente. Y que yo sepa, el único omnipresente, el único que lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes al mismo tiempo, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Luego Cristo no era simplemente un ser humano, sino era Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es.
Si usted no cree eso, ¿en qué crees? Si Cristo simplemente fue un profeta, a mí un profeta no me puede cambiar la vida. Pero si yo creo que Él está conmigo y contigo y con el otro y con el otro y con el otro, eso quiere decir mi presente. Porque aquí no hay vuelta de hoja, o lo acepto o lo rechazo. O creo que Él está conmigo y contigo al mismo tiempo y con el otro y con el otro y con el otro, o digo esto no puede ser, esto es mentira. No puede estar Cristo con 1.000 millones de personas al mismo tiempo. No puede estar por el día con uno y por la noche con otro. No puede estar con un preso en la cárcel y con un hermano que va en un submarino. No puede ser que esté con un astronauta en la luna y al mismo tiempo en una congregación en Tenerife. No puede ser. Pero claro que puede ser. Porque es su promesa. Y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él nos resucitó, ¿a quién estamos esperando que venga en las nubes? ¿Qué reino estamos esperando? El reino de un muerto. El Señor Jesucristo, cuando instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena, en la noche de la Pascua, Él dijo algo increíble. Dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Tuvo una conversación muy interesante y profunda con sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse el corazón? Es cuando se ponía el vino en un lagar, en una barrica. No muevas el vino porque todo el pozo, todos los residuos salen arriba y hay que dejarlo quieto. El apóstol Pablo utiliza este término cuando dice, ¿quién os perturbó? ¿Quién os movió de vuestra fe? Porque ustedes corríais bien, ustedes venían bien, pero alguien os perturbó, alguien os sacudió vuestra fe y por eso ahora queréis dar marcha atrás. Cuando yo les dije que de atrás hay que avanzar y no de adelante avanzar retroceder hacia el pasado. Y entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, no mezclen cosas, verdades con mentiras, pasado con... No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Y ellos están ahí atentos diciendo, a ver, ¿qué vas a decir? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Simplemente lo que voy a hacer ahora es ir y preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y sabéis cómo comportaros, y salta por ahí uno y dice, Señor, pero ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos ni a dónde te vas? Dice, ¿cómo que no sabes? Si yo te he dicho ya 1000 veces que yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va a ir al Dios eterno sino solamente a través de mí. Es decir, no hay otra manera de ir a la presencia del Padre más que a través de Jesús. Efectivamente, así de claro, no hay otra. Por lo tanto, se quedaron con la boca abierta y le dijeron, bueno, pues, puesto que esto es así de claro y contundente, solamente nos queda pedirte un favor. Antes de irte, muéstranos al Padre. Moisés le pidió a Dios, déjame verte, y el Señor dijo, no, porque nadie podrá verme como Dios y permanecer vivo. Y cuando uno de sus discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre, te la está jugando, amigo. Pero si quieres, la respuesta que te voy a dar es la siguiente, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Lo crees? Y dijo, sí, pues adelante. Fíjate tú el nivel de conversación que está manteniendo el Señor con esta gente. Por eso cuando Él va a Betania para ascender y volver otra vez a la presencia del Padre, sus discípulos que se dan cuenta que ha sanado enfermos, que ha echado fuera demonios, que ha multiplicado panes y peces, que ha caminado por encima de las aguas, que ha convertido agua en vino, etcétera, 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 solamente tienen la última petición. A ver si esta por lo menos se la concede. Y le dicen, Señor, antes de irte, ¿restaurarás el reino de Israel? Los romanos serán destruidos, volveremos otra vez a tener nuestro rey, nuestra monarquía, nuestro templo, etc. ¿Vas a restaurar en este tiempo la monarquía y el reino? Y el Señor se les queda mirando y dice, es que a ustedes no les corresponde saber estas cuestiones. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que yo les he dicho, ir a Jerusalén y esperar la promesa de mi Padre, nada más, porque no es incumbencia vuestra saber si es ahora, si es dentro de un año. Ahora no se preocupen por esas cuestiones teológicas que tanto les preocupan a ustedes. Ustedes lo que necesitan es poder.
autoridad para poder llevar hasta lo último de la tierra el mensaje que yo les he enseñado y que ahora a ustedes les corresponde compartir. Vayan a Jerusalén, pero a Jerusalén, no podemos ir a Samaria, donde están los samaritanos que se quedaron locos contigo y aquella mujer tan amable. No podemos volver a Galilea, no, a Jerusalén. Pero es que en Jerusalén no nos quieren. En Jerusalén te mataron, en Jerusalén te crucificaron, aún está allí la cruz en el camino cuando te llevaron al monte de la calavera. Allí está Anás, allí está Caifás, allí sigue Pilato. ¿Para qué vamos a Jerusalén? Dice, porque si quieren recibir poder y autoridad, tienen que volver otra vez a Jerusalén y no entrar con la cabeza agachada, tienen que entrar en obediencia, tienen que entrar y esperar la promesa del Padre. Ni les dice cómo van a saber si la recibieron o no. Ustedes vayan y esperen. Y dice la Biblia que esos 120 se van a una casa, se meten dentro y se ponen a orar y a orar y a orar y a orar. ¿Cuánto tiempo? Bueno. Y dice la Biblia que cuando llegó la gran fiesta de Shavuot, la gran fiesta de Pentecostés, la gran fiesta del regocijo, la gran fiesta de la unión de las 12 tribus que venían de todas partes trayendo sus diezmos, sus ofrendas, todo el mundo danzando y gritando, ese día el Señor dijo, ahora cuando yo voy a derramar esta experiencia. Es decir, cuando Él les dijo, les veo tristes, pero no estén tristes. Yo no les voy a dejar huérfanos, yo no les voy a dejar solos. Yo voy a mi Padre y voy a rogarle, voy a suplicarle que os envíe el Espíritu para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo les he enseñado. Él os guiará a toda la verdad. Él será un consolador, Él será un guía para ustedes. Estará con vosotros para siempre. No tengan miedo. Él los va a capacitar para que las obras que yo he hecho, ustedes también las puedan hacer. No dice obras o señales diferentes, sino dice lo que yo he hecho, que ustedes también lo puedan hacer. Ahí uno puede estar seguro de si algo es de Dios o algo no es de Dios. Cuando nosotros hacemos algo diferente a lo que Él hizo, eso no es de Dios. Porque Él dice, estas señales seguirán, y ahí menciona 4 tipos de señales diferentes, para que sepamos discernir y comprobar en todo momento si esto es de Dios o sabe Dios de dónde viene esto. Así que vayan a Jerusalén y esperen. Y allí esperaron. Y algo pasó aquel día, y hay que ser muy, muy ciego para no entender esto. Que esa gente que entró en aquella casa, cuando salieron, permítame la expresión, pusieron el mundo patas arriba. Un hombre que había negado al Señor hacía pocos días atrás, diciendo, yo no sé quién es, yo no sé quién es, yo no quiero saber nada de Él. Hasta el punto que Él apostata. Si no, es que eso no puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo digas. Porque tú lo digas. No, nadie puede apostatar, nadie se puede ir atrás. ¿A ti quién te enseñó eso? Vayan a mis discípulos y a Pedro. ¿Cómo? Pero Pedro no era discípulo, no, porque él dice que no quiere ser más del Señor. No conozco a ese hombre, no quiero saber nada de él. Muy bien, chao, adiós, muy buena. Pero como yo creo en él, como yo quiero seguir usando su vida, aunque él no quiere que yo lo use, vayan a mis discípulos y a Pedro y díganle que vayan a tal sitio que yo allí me encontraré con ellos. Y Santiago remacha el clavo diciendo, si hermanos, empieza así el versículo, hermanos, ¿qué es un hermano? Uno que pasa por la calle, no, un hermano es el que tiene el mismo padre que yo, el mismo Dios que tú y que yo, ¿sí o no? Eso es un hermano mío. Ay, fulanito no es hermano mío, no. ¿Por qué? Porque él adora no sé quién, y para ser mi hermano en Cristo usted tiene que tener el mismo Dios que yo tengo. ¿Un musulmán no es mi hermano? No, Señor. ¿Por qué? Porque él no cree que Alá tiene un hijo llamado Jesús. Luego, aunque crea en un único Dios, el Dios Alá no cree, o no dice, o no enseña que tiene un hijo llamado Jesucristo que murió en la cruz. Por lo tanto, no es mi hermano. Puede ser mi amigo, puede ser un conocido, pero para ser mi hermano tenemos que tener el mismo Padre y las mismas promesas y creer en el mismo Dios. Así que vayan a mis hermanos y díganle tal cosa. Y Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, pero tienes que empezar diciendo el versículo bien, porque como cortes una palabra ya la liamos. Hermanos, coma, si alguno de entre vosotros se ha apartado de la fe, sepa que el que haga volver al pecador, no al hermano, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud
de pecados. Yo no he escrito eso. Si a usted no te gusta, yo no te tengo que dar explicaciones de ningún tipo. Ni yo, ni Priscila, ni Anzo. Aquí no damos explicaciones de doctrina. Esto es lo que dice la Biblia. Te gusta bien, y si no te gusta, que Dios le bendiga. Váyase a otro lugar donde te rían la gracia. La palabra de Dios nos enseña que así como una persona puede seguir al Señor, también una persona puede dar marcha atrás y mandarse a mudar. Y aunque tú no lo hayas visto, porque a lo mejor eres muy joven y no sabes mucho de esto, yo llevo casi 35 años de pastor sirviendo al Señor, y hemos visto así de gente que aparentemente iban a por todas, pero no sé lo que rayo pasó en su vida, que se desconectaron del Señor, se secaron y terminaron peor que al principio, y volvieron al vómito, y el postrer estado vuelve a ser peor que el primero, dice la palabra. Porque si le salieron un demonio, ahora le metieron 7 más todavía. Todo eso lo dice la Biblia. Y Pedro tuvo que ser restaurado, y por eso el Señor le dice: ¿tú me amas? Qué pregunta más tonta. Para ti sí, pero para el Señor no, porque amar significa obedecer. Amar no solamente es recibir, eso no es amar. Hombre, ¿cómo no me vas a amar si te estoy dando y dando y dando y dando y dando? Eso no es amar. Pero ¿y si no te doy? Si te digo las cosas claras, si te digo, no corras, que no es por ahí, ya no te estoy dando, te estoy corrigiendo. ¿Me amas? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. ¿Tú me amas? Sí, pues ponte a trabajar para mí, apacienta mis corderos. Ah, ¿tú me amas más que esto? Sí, pues cuando eras joven hacías lo que te daba la gana. Hasta me negaste a mí. Fíjate si eras libre. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras ir. Y dice al final del texto, Juan capítulo 21, esto dijo el Señor, dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. Si me amas, ¿estás dispuesto a morir como yo? Y Pedro lo hizo, y sabemos que fue fiel hasta el final, porque la Biblia dice fiel hasta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el próximo culto? No, hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Y al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, y si no venzo, pues ya sabes. Al que venciere, hasta el final, confesando al Señor hasta el final, no te borro de mi libro. Pero como no seas fiel hasta el final, amigo, atente a las consecuencias. Y por eso cuando vamos a la palabra de Dios, sabemos que el Padre aceptó al Señor, su sangre, su sacrificio. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, allí en Jerusalén, comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que no habían aprendido en la sinagoga. Lenguas que no se hablaban en el templo de Jerusalén, sino lenguas angelicales, lenguas que no habían conocido jamás en la vida. Pero había gente allí que conocía esas lenguas. Y se acercaron y dijeron, pero ¿cómo estos varones galileos medio analfabetos, varones sin letras, sin mucha cultura y preparación, cómo están predicando y hablando las maravillas de Dios en árabe, en arameo, en griego, en latín? ¿Pero de dónde aprendió esta gente esto? Dice, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego eso significa que la promesa del Padre fue enviada porque el Padre aceptó el sacrificio del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Si hubieran estado esperando y esperando y esperando y allí no pasa nada, es la evidencia de que el Padre no aceptó la ofrenda del Hijo. Cuando Él resucita, hay una mujer que lo quiere abrazar y Él le dijo, tranquilita, relájate, no me toques, no me toques, porque acabo de resucitar y aún no he subido a mi Padre. Tengo que subir con las manos horadadas, con las vestiduras sangrando y lleno de moretones por todos lados. Y cuando entre a la presencia del Padre, le diré, Padre, he hecho todo cuanto me mandaste. Y el Padre lo aceptó. Y cuando regresa, lo primero que hace el Señor, dice la Biblia, bajó a las partes más profundas de la tierra. Y llegó a Satanás y dice que le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando se presenta el Señor, ahora es cuando recién le dice a sus discípulos, Shalom Aleichem. La paz a vosotros. Pero la paz viene por la obediencia. La paz no viene por predicar bonito. La paz no viene porque morir en una cruz y sacar. No. La paz viene porque he recibido de mi Padre el aval, el respaldo. Y ahora mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy, de una forma especial, hermanos, tenemos que interiorizar esta gran verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, somos las personas más dignas de lástima y de compasión del mundo. Tantos mártires, tantos hermanos crucificados, quemados,
Tanta gente despedazada en los circos romanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para quién murieron? Ellos sabían perfectamente que morían para un Cristo vivo. Porque la experiencia personal que uno puede llegar a tener con Él te marca de tal manera que aunque estés más solo que la una, eres capaz de ir contra viento y marea. Y como dijo aquel gran hombre de Dios, porque yo sé en quién he creído. Por eso cuando una persona verdaderamente se encuentra con Él, esa persona no puede quedarse exactamente igual, porque el Señor cuando entra en una vida, la cambia y la transforma radicalmente, una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, en esta tarde, tú y yo estamos aquí, porque Él está vivo. Porque si no estuviera vivo, ¿a quién le hemos cantado hace un rato? ¿A quién? ¿A quién le hemos cantado? ¿Ante quién hemos levantado las manos? Yo levanté también las manos esta tarde en un momento de la canción. ¿A quién la levantamos? ¿A quién adoramos? ¿A quién honramos? ¿A quién servimos? ¿Por qué aguantamos calumnias y críticas y persecuciones y martirios? ¿Por qué aguantamos todo eso los creyentes? ¿Por qué el cristianismo, la historia del pueblo de Dios está manchada en sangre durante 2000 años? ¿Porque somos masoquistas? ¿Porque nos gusta sufrir? ¿Porque no tenemos otra cosa que hacer en la vida? No, sino porque hemos entendido que separados de Él, nada podemos hacer. Y por eso podemos entender que tenemos un mensaje que dar. Y aquí viene lo importante ahora. Si todo esto es verdad, fíjate lo que te voy a decir ahora, Si es verdad que hubo un hombre llamado Jesús, que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz de aquella manera tan vil y terrible, si es verdad que Él resucitó al tercer día, y si es verdad que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo vamos a estar mudos? ¿Cómo vamos a estar callados ante la que está cayendo? Cuando hay gente que se quita la vida, hay gente que está desmoronada física y espiritualmente, ante semejante mensaje, ante semejante notición. ¿Cómo vamos a estar nosotros callados y no decirle al mundo: se puede salir de la depresión, se puede salir de la droga, se puede salir de la cueva en la que has vivido toda tu vida? ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de los Señores está vivo y ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Ese mensaje tenemos que darlo. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Hay un mensaje que dar. Aleluya. Aleluya. Y algo muy importante, el creyente que cree en todo esto y interioriza estas verdades, tiene autoridad. Tiene la autoridad del Señor. Quiero que vayamos a Marcos, el último capítulo del Evangelio según San Marcos, para que leamos directamente las palabras del Señor y veamos la tremenda autoridad que el Señor le da a su pueblo, a sus hijos, a los que creen en Él. Marcos capítulo 16, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 12 discípulos, a los 12 mismos, a los 11, perdón, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales, fíjate, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Crees esto? ¿Todo o parte? Porque hay alguno que dice: bueno, esto sí, pero después esto de no sé qué. ¿Todo o no? ¿Sí o no? ¿Todo? Muy bien. Pues entonces empieza a practicar esto. ¿O ya no hay endemoniados en Tenerife?
¿Ya no hay? Hace muchos años estaba yo a punto de comenzar a predicar un día jueves. Y vi un medio movimiento extraño por ahí al final. No era en esta iglesia, era en otra que pastoreé. Y había unas personas que habían sido enviadas por unos hermanos que estaban en casa orando, y de repente alguien allí en ese salón montó un zaperoco, se manifestó de una forma tremenda. Y estos creyentes de toda la vida, de generaciones, no sabían ni qué hacer ante semejante situación. Y no se le ocurre otra cosa a este señor que decir a sus hijas: vayan a la iglesia de Manolo y díganle que venga corriendo. Entonces yo, no sé a quién, le dije: hermanos, si pueden ocupar mi lugar, tengo que salir, hay una urgencia, y me fui. Cuando llegué a la casa de estos hermanos, muy buenos hermanos, pero no sabían qué hacer. Me abren la puerta y estaban todos blancos como el papel. Y me dice: está en la sala. Digo: vale. Me fui para allá, estaban todos metidos en las habitaciones. Y había una persona manifestada con demonios en su vida. Y yo simplemente hice lo que dice la Biblia. Me vino al momento la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. Nada más. Llegué, me agaché, estaba tumbado en el suelo, y le dije: en el nombre de Jesucristo, sal de este hombre y déjalo en paz, y nunca más lo molestes. Se levantó. Su vida pegó un cambio total y absoluto. Comenzó a venir a la iglesia, llamó a su padre, anciano de una iglesia en Madrid, llamó a sus hermanos, llamó a sus familiares, y me dice: quiero un día públicamente dar testimonio. Y dio testimonio. Y su vida cambió radicalmente. Y ustedes dirán: ¿y ese qué fue de ese hombre? Hoy por hoy se llama Marcos Monje Barrio y es el pastor de la iglesia del Puerto de la Cruz. Ay, amigo. Ay, amigo. Estábamos un día en un culto y de repente terminó, nos estábamos saludando, despidiendo, y de repente oigo por ahí un zaperoco, un ruido, alarido, y voy para allá y me dice un chico: es que mi madre padece de ataques epiléticos. Digo: ¿me dejas orar por ella? Y dice: sí. La miré así y yo dije: ataque epilético, este no tiene ni idea de lo que hay aquí. Reprendí, tomé autoridad, como dice la Biblia, sin espavientos, sin gritos: en el nombre de Jesús, sal fuera y deja en paz a esta mujer. La mujer se levanta así, como un resorte, y me dice: yo sabía que algo malo tenía, pero no sabía lo que era. Y le dije: lo que usted tenía era un demonio que la estaba atormentando. Después me confesó que había ido a montones de lugares. Al año siguiente fuimos a la playa de las Teresitas a bautizar un grupo de hermanos. Y esta señora estaba allí. En un año no se había congregado en ninguna iglesia, ni siquiera en la nuestra. Y me la encontré allí. Y cuando me acerqué a ella le dije: ¿qué fue de aquellos ataques epilépticos que a usted le daban? Y dice: no, nunca más me volvieron a dar ningún ataque. Yo desde aquel día cambié y nunca más volví a sufrir ningún tipo de ataques. En un campamento donde había 2000 y pico jóvenes en Buenos Aires, en Ezeiza, en Argentina, estoy predicando y de repente, ¡pum!, se me salta un joven y me agarra de la corbata y me empieza a ahogar, endemoniado hasta las orejas, lo agarra así en peso, me lo llevo a una habitación, me dio patadas por todos lados, aquello fue una lucha titánica, lo reprendí en el nombre de Jesús, quedó libre completamente. Y cuando hablé con él, le digo: ¿desde cuándo te pasa esto? Dice: desde que comencé a pagarle a prostitutas que practicaban macumba, umbanda y todo esto, y quedé totalmente endemoniado y poseído de todo lo que le pasó. Estábamos en la Cuesta de Piedra predicando, sale una mujer de entre el público, se me tira a la plataforma y me quiere arañar y me quiere ahogar. Al día siguiente la citamos, viene a la iglesia, estamos aquí en otra congregación, la citamos, ¡pum!, se manifestó de una forma tremenda. Y como ya estábamos con tanto endemoniado y con tanta gente con esta historia, una mujer que había llevado a unos uruguayos o paraguayos a que le limpiaran la casa, y lo que se hicieron fue una chapuza terrible, tremenda, visiones, las puertas se abrían, los cuadros se caían, aquello era algo terrible. Y dicen: porque yo no he visto nunca eso. Bueno, eso no es problema mío, si no lo has visto, no sé en qué mundo te has movido tú, pero yo me he movido en el mundo espiritual desde los 17 añitos hasta ahora, mijo. Y entonces le digo a Elena:
mira, arregla tú esto porque yo estoy ya endemoniado hasta aquí. Me fui, me dice, ¿pero qué hago? Y tú quédate aquí. Y fue libre completamente en el nombre del Señor. Hay cantidad de personas que los ingresan en manicomio, cantidad de personas que los ponen en camisas de fuerza, cantidad de personas que dicen, no, está loco, no, es que el pobrecito tiene una depresión. No, hay gente que está endemoniada literalmente, hermanos. Cuando estábamos en el puerto de la Cruz, ¿no se acuerdan ustedes que llegó un grupo de cubanos santeros y nada más llegar allí al puerto de la Cruz? ¿Qué fue lo que dijeron? Me dijeron, venimos a destruirte a ti, a tu familia y a la obra. Y le dije, pues no sabes con quién has dado, amigo. Esto va a ser una guerra a muerte, ¿eh? Y mataban allí gallinas y hasta una cabra mataron un día en el patio de allí de la iglesia. Y ahí hacían de todo y no sé qué, y gritaban y se manifestaban y velas por aquí, velas por allá, y ponían un pavo muerto decapitado en la puerta de la iglesia, y palomas por aquí, y metían huesos de no sé qué, hicieron de todo. Tenemos la autoridad más grande que existe, que es el poder del nombre de Jesucristo. Y Dios nos dio una palabra, estando una noche en el Cotel, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, el Señor me dio una palabra y me dijo, de aquí a poco tiempo, nunca más lo volverás a ver. Y cuando volví le digo, hermano, vamos a orar y tomar autoridad, y esta gente se marchó, pero les dije, no se van a ir como vinieron, no, se van a ir peleados entre ellos y arruinados y divididos, y así fue. Quisieron montar una zapatería, no funcionó. Quisieron montar un karaoke, no funcionó. Quisieron montar un sitio alterne, no funcionó. Un auténtico desastre. ¿Qué te parece, amigo? Porque hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué tiene que ir una persona a un santero? ¿Por qué tiene que ir una persona a un adivino, a uno que echa las cartas cuando tiene un problema de tipo espiritual? Cuando a usted le duele la muela, ¿va a un cardiólogo? Sería ridículo. Pero si usted tiene problemas en el corazón, ¿para qué va a un dentista? Hay especialidades, dentistas, cardiólogos, ginecólogos, etcétera, etcétera. Y en el mundo espiritual, Dios ha puesto en esta tierra un grupo de gente llamada a sus hijos, su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que cuando ocurran estas cosas, le podamos decir al mundo, que el nombre de Cristo tiene poder y tiene autoridad, y van a ver la gloria de Dios. Yo estaba un día predicando en la cárcel, fui 7 años oficialmente el capellán del centro penitenciario Tenerife 2, ahí en La Esperanza. Y estaba predicando un día en un comedor enorme lleno de gente. Y de repente oigo mi nombre por la megafonía, por favor, el pastor Manolo Sierra, preséntese en la celda número tal. Y yo digo, de esta no salgo. Fui para allá, entro a una celda y había una chica, es una celda así con como unas literas, había una chica en el suelo revolcándose, un jaleo, un griterío, tirando todo por las paredes, y la funcionaria así, temblando, y me dice, por favor, haga algo, haga algo. Y le dije, vale. Me agaché, la cogí así y le dije, en el nombre de Jesucristo, sal de ella y no la molestes nunca más. Ahí se quedó, se volvió, se sentó, y la mujer me dijo, ay, muchas gracias, no sabíamos ni lo que hacer. Una funcionaria pagada por el Estado, que tendrá una porra, tendrá lo que tú quieras, pero no tiene la autoridad que tú y yo tenemos, porque la autoridad de Cristo Dios te la ha dado a ti, pero para usarla. No prediques desde la teoría, es muy bonito predicar desde la teoría. A mí no me llegan esos mensajes, bla, 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 bla. Cuando llega la hora de la verdad, hay fruto, hay evidencias verdaderas de cambios. Si tenemos la autoridad del nombre de Cristo, hay que usarla, querido hermano, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. No es que vamos por la vida buscando un demoniado, yo no tengo que buscar a nadie, pero ellos saben dónde estás. Y cuando vemos que hay una familia que no levanta cabeza, cuando vemos que hay una persona que cae y tropieza, te tienes que parar y decir, no le vamos a dar al diablo el gusto, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad, porque está vivo, porque reina y vive para siempre en nuestras vidas. Y usted tiene que pasar de la teoría en la que ha vivido a lo mejor años a la práctica. Y cuando usted diga, Señor, úsame, aunque me dé miedo, aunque no sepa ni qué decir, aunque no sepa ni cómo actuar, cuando el Señor vea que hay 40, 50, 80, 90, 1000, 100 creyentes que están dispuestos a ser usados por el Señor te va a poner gente necesitada. Pero ¿por qué a veces hay creyentes que dicen, pues a mí nunca me ha pasado eso? Porque nunca has estado dispuesto a ir más allá de tus esquemas, a ir más allá de tu teoría. Pero cuando te dejas usar por el Señor te va a dar oportunidades para que bendigas a la gente, no con bla bla, sino con el poder y con la autoridad de Cristo. Y para eso estamos tú y yo en esta tierra, hermanos. Es tremendo cuando a veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿y qué hago? Y lo llevan al santero y llaman por aquí.
Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ya está bien de teorías, ¿eh? Hay creyentes que han estado toda la vida en las iglesias y no hay un fruto de la autoridad de Dios en ellos. Ante cualquier crítica, ante cualquier palabra, ante cualquier exhortación se amedrentan. Pero ahí la palabra de Dios dice que vendrán contra ti por un camino, pero por 7 huirán. Bendito sea Dios. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que estamos rodeados de maldad y de tinieblas como no te puedes ni imaginar. Pero hay creyentes que están como encogidos, pensando en sus problemas, pensando en sus historias, y Dios no te ha llamado ni murió por ti en la cruz el Señor Jesucristo para que estés todo el día mirándote el ombligo y pensando en tus problemas, en lo que tienes o en lo que no tienes, sino te ha llamado para marcar una diferencia y para decir, yo quiero ser una persona usada en mi tiempo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que tiene todo creyente, la autoridad. El otro día recibí un correo de una persona, probablemente a lo mejor vea este mensaje después en su casa, no lo sé. Y me dice, ¿cómo es posible que usted haya dicho en una predicación que orar por gente que tiene problemas espirituales no es un don? Y le dije, no, es que orar por una persona que tiene un problema espiritual no es ningún don, es una obligación. Los dones están en Romanos 12, los dones están en 1 Corintios 12, ahí están los dones, no hay más, no te inventes. No tengo el don de tocar la guitarra. No existe el don de tocar la guitarra, no mezcles las cosas, no vayas de listo. No hay un don de tocar la guitarra, hay satánicos, AC/DC, Iron Maiden, etcétera, etcétera. Son guitarristas impresionantes, son demoníacos. Y tocan la guitarra mejor que tú y que yo, pero hasta con los ojos cerrados. Ay, es que Dios le dio de tocar la guitarra. Que no hay don de eso. Hay talentos, hay habilidades, hay cosas que uno puede aprender a hacer en la vida. Los dones están, te repito, si lo quieres aprender, si no, ahí te queda. Romanos 12, 1 Corintios 12, ya está, no le des más vuelta. Y los ministerios que son, Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, pero falta uno, ¿cuál? Oh, el don de la pandereta, el ministerio de las maracas, el ministerio de los niños. ¿Pero por qué te inventas cosas? ¿De qué vas por la vida? ¿De enterado? ¿De fantasma? Apóstol, pastor, evangelista, profetas y maestro. Ya está. Dones, Romanos 12, 1 Corintios 12. Ministerio, Efesios 4. Y el fruto, Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay más. Uy, y entonces si yo, no sé, si yo por ejemplo, no sé, toco el piano, que Dios te bendiga. Es un talento, mijo. Maradona, ¿qué don tenía? El don de la pierna, ¿no? Y David Copperfield, el don de la desaparición. Son talentos. Y si no sabes moverte en esto, mejor que te calles y aprendas. Porque hay mucho que aprender del mundo espiritual. Y yo estoy aquí para enseñarte a ti, no tú para enseñarme a mí. Cuando tú viniste yo ya estaba aquí. Y yo estoy aquí para pastorearte a ti, pero tú no me vas a pastorear a mí en la vida. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere tener dones, yo te voy a decir cómo puedes tener dones. Y si quieres un día que oremos por un endemoniado, vente conmigo. Y te voy a decir, haz esto, esto y esto. Y vas a ver cómo funciona. Y si quieres ver la gloria del Señor en tu vida, no desde la teoría, sino desde la realidad, vas a ver cómo el Señor te va a usar. Pero muchas veces el Señor no usa más a la gente porque tiene ya unos esquemas. No, es que a mí nunca me enseñaron eso, es que ese no es mi problema. Yo no sé lo que te enseñaron a ti, yo sé a quién he parido y yo sé cómo yo he criado aquí a mis hijos. Pero si usted vino torcido o torcida, eso no es problema mío. Pero sí es problema mío ayudar a enderezarte y a enseñarte que hay más de lo que hasta el día de hoy has visto. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde ya los hermanos no pueden conformarse con orar poquito, leer un poquito. No, ha llegado el momento de la realidad. Jesús se le presentó a sus discípulos, el Cristo resucitado y glorioso, y desde la orilla del mar de Galilea, en Tacma, que hemos estado allí infinidad de veces, miró a sus discípulos agobiados, cansados, frustrados, toda la noche para arriba, para abajo, nada, y le dice, ¿habéis pescado algo? Y le contestaron, nada. Toda la noche para arriba y para abajo. No hemos pescado ni una sardina. Nada. Claro. Eso es lo que pasa cuando hacen las cosas
en vuestras propias fuerzas. No hay fruto, no hay resultado. Bla, 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 bla. Vamos a hacer algo. Cojan la misma red, desde ahí mismo, la misma barca, pero échala a la derecha. Le podía haber dicho, tírala para atrás, da igual. Y dice que lo hicieron y cuando intentaron sacarla, la red no se les partió de milagro. Tuvieron que pedir ayuda porque la barca casi se les hundía de la bendición. Cuando llegaron a la orilla, dijeron, oye, vamos a contar a ver cuánto hemos cogido. 1, 2, 3, 80, 90, 21. ¿Cuántos había? 153 peces. ¿Y qué más da? Si había 153 o 45 o 200 o 1. ¿Para qué dice la Biblia el número? ¿Qué más da? Ani Elohim Adonai Eloheinu. Yo soy el Señor, tu Dios. Valor numérico, 153. Ahí está la firma. ¿Quieres saber quién ha hecho el milagro? Adonai Eloheinu Baruch atah Adonai. Yo soy el que te ha dado la bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Es tuya si la quieres. Pero para tener la bendición de Dios hay que tener varios requisitos y términos. Primero, humildad. Solamente sé que no sé nada. Como vayas de enterado, como vayas de enterada, no vas a ver la gloria de Dios. Es que yo sé pescar, venga. Es que yo sé, venga. No vas a ver nada, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vas a estar con esta iglesia, con la otra, con aquí, por allá, con el pastor Juan, con el pastor Antonio, con el pastor Pepito, con el hermano Antonio, con la hermana tal, con el profeta no sé qué. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Nada. Al final del camino, igual o peor. Humildad. Segundo, buscar de verdad la bendición de Dios. Buscar de verdad la bendición. Señor, quiero que tú uses mi vida. Quiero que tú la uses. Quiero que me sorprendas. Porque yo he dicho muchos domingos por la tarde, hermano, pídale al Señor que en esta semana el Señor le sorprenda. ¿Es que acaso todavía el Señor nos puede sorprender después de tantos años? Claro que sí, por supuesto. Señor, sorpréndeme. Porque nosotros tenemos a veces actitudes que se han convertido en nuestros enemigos. Tenemos, por ejemplo, un marido inconverso y ya como que inconscientemente ni siquiera ya ni nos imaginamos, ni nos ilusionamos con la posibilidad de verlo un día aquí alabando al Señor. Porque como ya he pedido, y ahí es donde se mueve el enemigo, en el conformismo. Es decir, bueno, este no va a cambiar, esto no lo voy a conseguir. ¿Cómo que no? Una mujer con 90 años quedó embarazada. Y Dios la sorprendió. ¿Te imaginas mañana leer en el periódico, mujer de 90 años en Santa Cruz de Tenerife queda embarazada? ¿Te imaginas? Eso eran las noticias de los tiempos de la Biblia. Ciudad gigantesca de millones de habitantes ha sido derrumbada dando vueltas a un grupo de personas tocando un shofar. Y dice, pero no puede ser. El mar Rojo se ha abierto para que 2,5 millones de ciudadanos pasen por en medio por tierra seca. Ha caído maná del cielo durante 40 años y ha alimentado milagrosamente a toda una nación. Esas eran las noticias de aquella época. Se acostumbraron a vivir en lo sobrenatural, en el poder de Dios, en la abundancia de Dios. Basta de mediocridad. ¿Saben por qué yo creo que el Señor permitió que no recibiéramos más alimentos en esta iglesia? Lo pensé el otro día, porque eso lo único que crea es una dependencia. Y un espíritu de dependencia y de mezquindad. Cuando el Señor dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En vez de darle una bolsita de comida una vez a la semana a una persona, ¿por qué no le enseñamos a vivir por fe, depender del Señor? Y le enseñamos a vivir dependiendo de Dios y no dependiendo de una miserable bolsita de comida una vez a la semana. El Señor dijo, yo no abrí esta iglesia aquí hace 15 años en Garcilaso de la Vega para que ustedes estén ahora dando ahí pancito, una bolsita de macarrones, una bolsita de... No. Yo les he puesto aquí para que ustedes marquen una diferencia. Y somos nosotros los que tenemos que enseñarle al mundo que se puede vivir en victoria, en gloria, en bendición. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Y si hacemos lo que los demás hacen, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En que nosotros cantamos y ellos no? No, hermano, nosotros nos diferenciamos en que cuando tenemos problemas, oramos, clamamos al Señor y Dios responde. Y por eso lanzo un llamado esta noche aquí.
Qué poca gente viene a orar. Gente que está en paro, que no trabajan, que no hacen nada y que no vienen a la oración de los miércoles. Ni a la del viernes. Y a veces ni a la del domingo a las 6 de la tarde. Hermanos, vamos a esforzarnos en orar a Dios. Tenemos ahora mismo a la madre de nuestro hermano José Gregorio en el hospital. ¿La puede sanar el Señor? ¿Puede hacer un milagro en ella, sí o no? No lo dice muy convencido. Bueno, pues si fuera tu madre o si fuera tu hija, ¿a qué lo haría más fuerte? Bueno, pues ahora hay una petición urgente de orar por una hermana, la madre de nuestro hermano José Gregorio, que está en el hospital. Vamos a orar y no vamos a parar hasta ver la bendición de Dios. Y que no diga el Señor el día de mañana, ay, qué pena que no oraron, porque yo quería obrar, pero yo obro a través de la oración y de la constancia de mi pueblo, pero ni siquiera eso fuisteis capaz de hacer. Vamos a cumplir con nuestras responsabilidades y que por lo menos nos vayamos a la cama con la conciencia tranquila. Por lo menos oré y que se haga la voluntad de Dios, pero yo hice mi parte y el resto que lo haga el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano y hermana. Mira, si es verdad que Cristo está vivo, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. Si es verdad que Él está esta tarde aquí y que el diablo ha sido derrotado y vencido, si es verdad que Él derrotó a todo el infierno y que nosotros tenemos su misma autoridad, su misma gracia y unción y poder, nuestra vida tiene que ser una bomba. Porque Romanos capítulo 8 dice, y escucha bien esto, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, ese Ruach HaKodesh, ese espíritu poderoso, esa unción de lo alto, llámala como quieras, que el Maestro tuvo, nuestro Señor, en este mundo, lo ha repartido a su pueblo para que podamos vivir en victoria. Y por eso a veces vienen problemas y dificultades, para que aprendas a usar en el nombre de Jesús la autoridad que tienes dentro de tu cuerpo. Es tremendo lo que estamos viendo, hermanos, cada día. Jóvenes, niños. Remind me of the mornings when love was born. Lavender and lilac once filled the air. Now in the garden of forgotten flowers, you whisper of despair. Walking through the pathways where our footsteps lay, I see the faded beauty of a brighter day. Every wilted petal, every drooping stem, in the garden of forgotten flowers, I remember them. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost. Se meten en un aeropuerto, en una estación de tren, y dan su vida y se matan, se inmolan, llevándose por delante a docenas y docenas de personas, porque tienen poder, el poder
de esas bombas, de esa dinamita, el poder de esa metralla, de esos tornillos y clavos y tuercas que llevan dentro y ¡pum!, explotan. Pero tú sabes que el creyente tiene también un poder dentro de su vida, pero no para matar y destruir, sino para dar vida, para ayudar, para consolar, para animar. ¿Cómo sale, cómo fluye ese poder? Abriendo tu boca y declarando las verdades de Dios. Mi vida va a cambiar. Mi padre y mi madre se convertirán y vendrán a tus pies, Señor. Mis hijos te servirán y predicarán tu palabra. Mi problema se va a solucionar, mi enfermedad va a ser sanada. Voy a ver puertas abiertas, voy a ver la gloria. Así sale la bendición, así sale el poder que llevas dentro. Pero si no hablas y te quejas encima, pierdes la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber si Dios sana si nunca estoy enfermo? ¿Cómo podemos saber que Dios suple si nunca tengo una necesidad? ¿Cómo puedo saber que Dios restaura si no necesito ser restaurado en nada? ¿No te das cuenta que las circunstancias de la vida están matemáticamente diseñadas y pensadas para que en cada una de ellas descubras el poder de tu Dios? Sara sabía que no importa la edad ni la enfermedad, el poder de Dios la sanó y dio a luz con 90 años. Por eso su hijo que vio a su mamá sanada por el poder de Dios, cuando él se hace hombre y se casa con una chica que también tenía la misma limitación física que su mamá, él oró al Señor y le dijo: Señor, tú sanaste a mi madre y pude nacer yo. Así es que tú me has demostrado en mi familia que tú eres capaz de sanar a mujeres estériles. Te pido que ahora a mi esposa, a mi mujer, le abras la matriz, como abriste la matriz de mi madre y yo pude nacer. Y Dios lo hizo. Y vio cómo el Señor lo honró dándole 2 hijos preciosos. ¿Qué te parece? Y así vemos cómo lo que ocurre es como una prueba, un examen, un test para descubrir la grandeza de Dios. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tu gloria. Queremos ver tu gloria en estos tiempos como nunca antes lo hemos visto. Queremos ver gente sanada, liberada. Queremos ver milagros. Señor, que vengan personas con necesidades tremendas a la iglesia para que podamos orar por ellos, bendecirlos y ver tu gloria, Señor. Esta ciudad necesita ver tu gloria. Este país necesita ver cambios, vidas transformadas por el poder de Dios, y para eso estamos aquí. Así que, hermanos, abran sus ojos. Hermanas, ustedes que van a tiendas, que conocen amigas, vecinas, abran sus ojos. Cuando oigan una conversación donde se presente una necesidad, actúa. No digas, bueno, pobrecita. No, vamos a orar. Vamos a orar. Déjate usar por el Señor y vas a ver la gloria del Señor en tu vida. La persona que está a tu lado, júntate a él o a ella un momentito. Oren juntos y pónganse de acuerdo y digan conmigo: Señor, en esta semana, Señor, ore por la persona que está a su lado. Señor, en esta semana, dame oportunidades para ver tu gloria. Quiero ser usado por el Señor. En ese compañero de trabajo que tanto te habla de su problema, vas a decirle: mira, ven para acá. Voy a orar por ti, para que el Señor te ayude y te bendiga. Por ese amigo que saludas todos los días en el semáforo, en el parque. Por ese hijo, esa familia. Señor, úsame en esta semana, Padre. Dígaselo al Señor: úsame, 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 Señor, úsame, Dios. Úsame, Señor. No quiero que pasen los días, las semanas, los meses y la vida y no soy usado por ti nunca, Señor. Yo quiero ser usado por ti poderosamente. Y si tú realmente le pides al Señor esto,
y la prioridad en tu vida es presentar tu vida al servicio del Señor, te aseguro que no pasará ni un solo día en el que no tendrás la oportunidad de dar testimonio del poder de tu Dios. Pero tú tienes que poner de tu parte y estar atento y estar observando lo que ocurre a tu alrededor, y en cuanto se presente la oportunidad, ¡pam!, ahí te dejas caer. Y tienes que hacer lo que Cristo haría si estuviera en tu lugar en ese momento y en ese lugar, en ese día. Iba caminando el Señor y vio un cortejo fúnebre, la gente llorando. El Señor dijo: alto, alto. Y puso la mano sobre el féretro y la niña se levantó. Aprovechó la oportunidad. ¿Qué te parece? Tenían hambre en el desierto. Dijo: bueno, pues que hubieran traído comida ya ellos. No. Vamos a aprovechar esta oportunidad para multiplicar los panes y los peces. Hay una tempestad en medio de la mar. Bueno, no sé, no trajeron pastillas para el mareo. Aguántense. No. Vamos a tomar autoridad y reprender este viento y que se haga una gran calma. En otras palabras, las circunstancias tienen que saber interpretarlas y leerlas. Y en la medida en que practiques y te dejes usar por Dios, te vas a quedar con la boca abierta de ver cómo el mundo espiritual es tan real como el aire que respiras, y vas a ver la gloria del Señor. Yo animo a los jóvenes que habéis venido a un retiro. Hoy es cuando comienza el retiro, no cuando termina. Hoy es cuando se tiene que marcar una diferencia en tu universidad, en tu colegio, en tu familia. Hoy es cuando tú tienes que decir: Señor, yo quiero ser usado desde joven, porque el que no se dejó ser usado por joven, difícilmente lo será cuando sea grande. Pero bendito sea Dios que esta semana que empieza hoy va a ser una semana de victoria y de bendición. Díselo al que está a tu lado: hermano, prepárate, esta semana va a ser una semana de gloria, de poder y de triunfo. Aleluya.